en la semana número 2 del curso de desarrollo para Android. Este es el tema número 5, Navigation Drawer. Durante esta semana hemos platicado diferentes formas de navegación en el app, hemos visto un par de cosas de interfaz gráfica y bueno, ahora nos toca ver un poco más de detalle de este bonito menú lateral que se puso de moda desde hace un poco de tiempo. No estoy del todo seguro quién fue quien lo implementó primero. Según recuerdo, la aplicación de Facebook, si no fue la primera, pues fue de las primeras que lo tenía, y luego se ha convertido en un patrón de diseño. El Navigation Drawer es un recurso que muestra este panel lateral desde el lado izquierdo. En algunos casos, por ejemplo como en la aplicación de Facebook, hay un panel lateral de cada lado. Entonces, del lado izquierdo de la navegación y del lado derecho aparece el chat. El Navigation Drawer oficial de Android es soportado como una vista del framework y aparece únicamente del lado izquierdo. Para esto, yo lo puedo abrir ya sea con un swipe o con un clic. El clic es en el icono, por eso es importante colocar el logo de la aplicación. Al lado del logo, pues hay 3 barras horizontales que indican que existe este menú. Al hacer clic en estas 3 barras horizontales aparece este menú, yo puedo seleccionar de las opciones y cambio de una vista a otra. O bien, puedo hacer un swipe desde el lado izquierdo de la aplicación. Hay que ser cuidadosos al mezclar esto con, por ejemplo, un view pager, porque al llegar al lado izquierdo me va a ser un poquito difícil como usuario saber si estoy sacando el menú o bien si estoy moviéndome de página, a menos que sea la primera página. El layout, para implementarlo, requiere tener el drawer layout, que por cierto es de support, entonces funciona en las versiones antiguas, un frame layout para el contenido, que voy a ir cambiando a través de fragmentos, y un list view que me va a permitir colocar el estilo que quiero para listado de opciones. Luego voy a trabajar con la inicialización de la lista. Aquí lo estoy haciendo con un arreglo de strings. Obtengo el drawer layout como cualquier elemento de UI, obtengo el list view. Al list view le coloco un adaptador. Voy a usar un array adapter de strings. Y lo único que especifico es cuál es el layout necesario para cada ítem. Adicional a eso, le indico que tiene que haber un onClick listener. Este onClick listener me va a permitir saber qué opción se seleccionó. El layout para item no es muy complicado, es un text view. Incluye un padding, un color, una altura mínima, un background para cuando se selecciona. Algunas veces, algunos de estos elementos, en particular el background, da problema en versiones antiguas. Si por alguna razón les da un binary XML inflating error, prueben quitar este background. Hay otro par de elementos que a veces también da problema. Bueno, ¿qué sucede cuando selecciono un elemento? Que para eso es el listener de la lista. Al momento en que yo selecciono un elemento, voy a tener que cambiar de fragmento. En este caso yo tengo un planet fragment. Para cambiar de uno a otro, le indico un número. Ese es mi argumento. Entonces noten que tengo el bundle, que no es más que un diccionario, pongo un entero, el key y el value, que es la posición. La posición la estoy recibiendo en función de a qué le hice clic. Con esto, agarro un fragment manager a través de una transacción y reemplazo el contenido. El r.id content frame es el frame layout de mi layout dentro del Navigation Drawer. Y lo que voy a hacer es colocar dentro de este frame layout este fragmento que acabo de instanciar. Posteriormente a la lista le digo, marque como ítem seleccionado el ítem que tomó. Y al layout le digo ciérrese. Entonces la persona abrió el layout, seleccionó algo y desde el listener de la lista hago el cambio de fragmento y luego cierro el layout. Con esto yo ya tengo cierto funcionamiento, pero es posible que requiera un poco más. El evento de abrir y cerrar el Navigation Drawer se maneja a través de un Action Bar Drawer Toggle. Este toggle me permite tener eventos de abrir y cerrar. Recibe una actividad, un layout, el icono, ¿sí? El icono de las 3 líneas horizontales y 2 strings. Esto es por temas de accesibilidad, abrir y cerrar. Tengo 2 eventos. ¿Cuándo se abre y cuándo se cierra? Lo que voy a hacer aquí es mandar a llamar a Invalidate Options Menu, de tal forma que eso mande a llamar al método onPrepareOptionsMenu. De esa manera puedo ocultar o mostrar los iconos en base a que el drawer esté abierto o cerrado. Entonces, en onPrepareOptionsMenu, chequeo primero si el drawer está abierto,
Y si está abierto, por ejemplo, la búsqueda no me sirve cuando tengo el drawer visible, lo oculto. Y si está cerrado, pues es visible. Un Prepare Options Menu me permite eso, modificar el comportamiento del menú. Y en este caso lo que estoy haciendo es unirlo al funcionamiento del Navigation Drawer. Por último, permitimos el uso del icono. A través del Action Bar le ponemos un Display Home Up as Enable para que aparezca esto. Y le especificamos que al presionar esto, el toggle va a tener que sincronizarse. Entonces, debo implementar también onPostCreate y onConfigurationChange. Todos estos son eventos de una actividad. El Navigation Drawer se integra en una actividad, no en un fragmento. ¿Qué voy a hacer en onPostCreate? Voy a sincronizar el estado, de tal forma que así pueda abrir con el icono del drawer. Y onConfigurationChange se manda a llamar cuando ocurre algo, por ejemplo, salió el teclado, por ejemplo, cambié el estilo de ver de horizontal a vertical o viceversa. Y en estos dos casos, el Navigation Drawer necesita una acción y lo hago a través del Drawer Toggle. Por último, uso Options Item Selected de tal forma que cuando se seleccione el icono de las tres líneas horizontales dentro del menú, entonces muestre el toggle. De lo contrario, atiendo al resto de opciones que tengo en mi menú. En algunos casos esto funciona solo en versiones nuevas, entonces debo implementarlo de otra forma, pero hay un hack también para versiones antiguas que soportan el menú de forma diferente. ¿Sí? Hay más información tanto del patrón de Navigation Drawer, en donde se indica cuándo se debe usar esto, bajo qué demanda, no duplicar la navegación, etc. Y una guía oficial de cómo crearlo. Esto vamos a verlo en el demo. En esta clase hemos platicado un poco de la navegación con el Navigation Drawer, que es un menú lateral a la izquierda muy bonito. Esto requiere tener un List View y tener un Frame Layout. Con el List View paso de un elemento a otro y eso implica cambiar de un fragmento a otro. El fragmento lo que voy a hacer es lo voy a colocar como contenido dentro de este Frame Layout.